Un saludo afectuoso a todo el comité organizador, agradecer la invitación. Este día vamos a tocar el programa de capacitación en DPCA, principalmente el papel de enfermería. Los elementos necesarios para el desarrollo de un programa deben partir de los objetivos bien claros y definidos. Es necesario tener personal certificado con los conocimientos necesarios. Una de las características importantes que debe reunir el personal es que sepa visualizar aquellas dificultades que se presentan, como también las oportunidades que tenga el paciente o cuidador a la hora del aprendizaje. El programa está para ofrecer oportunidades de mejora y crecimiento en la persona humana y por lo tanto se debe de ver al programa como oportunidad de sobrevida al paciente. Otra de las características que debe poseer un programa es que sea el personal al cual le fascine la educación. Este término no está descrito bien claramente, pero va más allá de que la persona sea certificada, que tenga el conocimiento, pero también que le encante la enseñanza, porque el paciente tiene sus complicaciones propias de la enfermedad y va a tener muy difícil aprendizaje a corto tiempo, por lo tanto necesita tener mucha paciencia, pero que también logre el éxito de lo que se requiere. También el programa educativo debe contemplar metas. Por supuesto, vienen derivados de estos objetivos, pero los resultados en cuanto a las metas deben ser medibles y alcanzables. Estos deben aplicar, pues, algunos indicadores clínicos que nos arroje la información que nos permita encontrar las fallas y a dónde podemos realizar oportunidades de mejora. Aquí les coloco un ejemplo de unos indicadores. Vamos a revisar los ingresos y revisamos las salidas en un corto tiempo. Por ejemplo, si cerramos el mes de diciembre con 100 pacientes y tenemos al final de enero que ingresamos 15 pacientes, pero salieron 21 pacientes, nosotros vamos a tener un decrecimiento porque hemos tenido 6 pacientes más de salida. Entonces, el programa ya no finaliza en enero con 100 pacientes, sino que con 94 pacientes. Otro ejemplo es en el mes de febrero. Si nosotros ingresamos o capacitamos 10 pacientes y salen 12 pacientes, nos salen 2 pacientes más. Eso indica de que nosotros vamos a tener al final de un periodo, en este caso del mes de febrero, tenemos 92 pacientes. Es así como nosotros medimos los alcances, medimos las metas, si hemos llegado o no a la meta. Parte de los indicadores, también tenemos que medir los porcentajes de crecimiento. Cuando el programa crece, ya sea al mes, a los 6 meses, al año, esto nos va a permitir evaluar si nosotros con todas las actividades que hemos hecho logramos que el programa crezca. Al igual, es importantísimo medir los porcentajes de peritonitis en el año. Se va aumentando, se va midiendo mes a mes, pero al final vamos a tener un resultado al año. Eso también nos dice si el programa ha sido funcional o ha tenido algunas secuelas, algunas dificultades y por lo tanto tienen que haber planes de mejora. Los indicadores son las guías que nos permiten en diálisis peritoneal poder medir un programa. Por lo tanto, aprender a realizar los análisis es importante que se haga en conjunto con todo el personal involucrado. Realizar
un análisis en base a los resultados, evaluar los resultados, buscar oportunidades de mejora para el programa. No es correcto, no debe de ser que solo la enfermera jefe pueda evaluar, pueda revisar, sino que en conjunto, para que en ese mismo sentir el conjunto del personal pueda ellos hacer planes de mejora. Para que sea también un programa exitoso, debe de partir de los siguientes aspectos importantes. El primero es la entrevista. Esta debe de contemplar cuáles son las discapacidades del paciente o quien aprenda, la edad, la profesión u oficio, qué habilidades tiene el paciente, es trabajador activo, cuenta con un cuidador, pero si este cuidador hay que generarle a él un compromiso, porque no es que hoy va a ser cuidador y mañana ya no quiera o no pueda. Tenemos que hablarle de la importancia de que el compromiso de un cuidador. También hay que dar a conocer importante las ventajas de la opción de tratamiento, porque en este caso, diálisis peritoneal tiene dos opciones, que son la diálisis manual y la diálisis con cicladoras nocturna. Y esto nos va a permitir que el paciente, entrando al programa, pueda optar por cualquiera de las dos. Los requisitos mínimos necesarios para poder realizar un tratamiento que garantice la seguridad en el tratamiento. Hablar del papel del cuidador y del papel del paciente. Recordémonos que el programa está diseñado para el paciente y puede pasar que el cuidador absorba o retome al 100% toditita las actividades, las cuales no van a favorecer en el éxito del paciente para que pueda permanecer y tenga una sobrevida. Hay que mencionar también dentro de esta parte, darle a conocer al cuidador y al paciente que no solo es el tratamiento, sino que conlleva muchos aspectos importantes, como es la cavidad peritoneal, el tipo de transporte que él tiene, que hay que cuidarlo, también el tipo de solución de diálisis que se va a utilizar, de acuerdo a la prescripción, qué tanto el catéter es viable, ¿verdad? Que debe de ser un catéter permeable para que pueda funcionar una diálisis. Importante la permanencia en los tratamientos, pero también que hay otra de las ventajas que tenemos, una máquina cíclica continua, que es una de las maneras también sencillas, adaptables al proceso, para que el paciente pueda adherirse, apegarse al tratamiento y por lo tanto pueda tener una vida normal. Dentro de las ventajas que ofrece el programa de diálisis peritoneal y que se debe de incluir en la fase de la entrevista es que esta ofrece un mejor control tensional, un mejor control metabólico óseo-visceral, el mantenimiento de la función renal residual, que es la orina que le queda al paciente, y que esta terapia permite que se preserve por mucho tiempo, menor hipertrofia del ventrículo izquierdo, menor tasa de hospitalizaciones, mejor tolerancia a las sesiones de diálisis, por supuesto una mayor supervivencia, el menor consumo pues, de fármacos, una mejor calidad de vida para el paciente, una mejor adaptación laboral, que el paciente ya va a poder trabajar, se va a sentir bien y eso le va a permitir poder llevar sustento a su familia, eliminación del transporte sanitario y menor costo del tratamiento. Acordémonos que un paciente en casa, pues eso le genera menos costos a un hospital. Entonces, eso todavía minimiza
los riesgos también de complicaciones al paciente, el hecho de que él pueda llegar a un hospital y pueda tener riesgo de infecciones. Entonces, el papel de la enfermera en un programa de diálisis debe ser, ante todo, pues una enfermera que sea autoformadora. O sea, hablarlo en decir que le guste, que busque por ella misma una formación. Hoy en las páginas de internet, pues abunda la información de nefrología y ella puede autoeducarse, buscar esa información continua, constante. También tener esa apertura, permitir esa formación continua. Las unidades de diálisis deben de estar formándose continuamente, ya que la nefrología también va a ir actualizándose y por lo tanto nosotros como enfermeras o enfermeros nos debemos de ir actualizando. También debemos de conocer, manejar los protocolos y los procedimientos. Deben de ser revisados, unificados y deben de ser que todo el personal maneje el mismo procedimiento para que el paciente, cuando pase de una enfermera a otra, pues no se confunda. Entonces, el objetivo es que el paciente no se confunda. Por lo tanto, el paciente va a seguir lo que la enfermera le dice y es ahí donde la enfermera debe conocerlos muy bien y aplicarlos. También, últimamente, a nivel internacional, mundial, la enfermera ve la necesidad de manejar una agenda clínica, porque toda enfermera en un programa de diálisis maneja un número de pacientes. Entonces, la agenda clínica va a permitir llevar este control de sus pacientes asignados. La asignación de los pacientes va a depender también del número de personal que tenga la unidad. Pero es importante que ella, a través de esta agenda, logre controlar qué pacientes han tenido un seguimiento, qué pacientes no han tenido seguimiento, pacientes que no han llegado a la consulta y así muchos ejemplos. También debe dar seguimiento a sus pacientes que tiene asignado. Importante que no solo la jefe como tal, ella es la que esté encargada de todos los pacientes y que dirija, que organice, sino que también la enfermera esté identificada con sus pacientes, pero también sus pacientes estén identificados con su enfermera. Que pueda también medir su programa al final del periodo. Si no se mide, es como que no hemos hecho nada. Todo en diálisis se miden los ingresos, se miden los egresos, se miden las tasas de peritonitis, se mide cuántas muertes se han tenido, cuánto crecimiento tiene el programa, y entonces ella en su número de pacientes tiene que medir todos los indicadores. Esto es recomendable medirlo al final de un periodo, en todo caso al final de cada mes. También debemos de medir solamente cuántos procedimientos realizamos, sería la pregunta que nos hacemos. ¿Solamente bastaría con medir los procedimientos que realizamos o estamos midiendo cómo crece o salen los pacientes del programa y hacemos planes de mejora? Esas preguntas serían para cada uno de ustedes que manejan programas. Si solamente hacemos la medición de cuántas procedimientos, cuántas consultas de enfermería damos, cuántos pacientes entrenamos al mes, pero también necesitamos medir indicadores. Y esto nos va a llevar, como dijimos al principio, a poder ver si cumplimos los objetivos, a ver si cumplimos las metas. Entonces, para educar al paciente tenemos que utilizar pues los hallazgos diagnósticos y de evaluación para crear un programa de educación de manera individualizada.
Los programas no son en manera común, tienen que ser de manera individualizada. Y el personal de atención tiene que visualizar desde el inicio cuáles son las fortalezas, cuáles son las habilidades de cada uno que está en aprendizaje. Esto permite maximizar pues, las habilidades del cuidado que el paciente proporcione a sí mismo y para promover sobre todo la adaptación en la terapia. Aquí mostramos algunos elementos que se deben plantear en un programa de capacitación. Uno de ellos es la importancia de la fase de la permanencia en cada recambio para alcanzar buenos resultados. Ustedes saben que es en la etapa de la permanencia donde se logra la depuración y la ultrafiltración. Por lo tanto, se debe de hacer mucho énfasis en que el paciente respete el tiempo de las permanencias que se han prescrito. También la diálisis estándar, promedio de un día, puede ser como de 3 a 4 recambios. Eso va a ser de acuerdo a la prescripción médica, de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero nosotros si estamos viendo que queremos una diálisis que se adecue a lo que eran las funciones del riñón, tenemos que promover en el paciente que se haga sus 4 cambios al día, ¿verdad? Y que de esto va a hacer que asimismo se iguale a la función de los riñones. También es importante hablar de la dieta en diálisis. Una dieta de diálisis versus la dieta sin diálisis que no es individualizada no es lo mismo. La dieta tiene que ser individualizada, acorde a las necesidades o requerimientos que el paciente tenga. No puede ser una dieta para todos. Tiene que ser el paciente visto por nutrición. No es lo mismo una dieta en diálisis peritoneal continua ambulatoria que una dieta en diálisis hospitalaria. No es lo mismo. También hablar de la importancia y claridad que lleva el control del balance hídrico. Esto debe de ser desde el inicio del programa y de hacer énfasis durante todo el proceso de la etapa y desarrollo del programa. ¿Por qué razón? Porque el paciente es necesario medirlo en base al líquido y por lo tanto el paciente al estar consciente de eso, pues él lo va a ejecutar. Otra de las importancias que se debe de mencionar es el preservar la función renal residual desde el inicio. Por eso cada paciente que ingresa nuevo al programa, previo a su capacitación, la enfermera debe de conocer cuánto orina. Si el paciente no conoce la cantidad exacta, se le puede dar para un día que lo haga en su casa y pueda medirla por 24 horas y anotar ese dato y llevárselo al personal. Y es así como se le va dando seguimiento a su preservación de la función renal residual. Otro de los aspectos importantes es que en diálisis peritoneal, como en otras opciones de tratamiento, es necesario llevar el control de peso en diálisis. El peso significativamente es importante en diálisis, en el manejo clínico, en el control del balance, en la dieta, en todo aplica el peso. Por lo tanto, todas las unidades en la enseñanza, el paciente debería de controlar su peso diariamente. Pero eso queda, tiene que ser desarrollado, conversado con toda la unidad. Si revisamos los protocolos, en otros países el peso es fundamental para el éxito del paciente, para la sobrevida en el paciente, porque el peso nos va a permitir que no nos genere complicaciones, como por ejemplo aumento del edema, un descontrol del balance,
un edema agudo de pulmón o una complicación cardíaca. También es importante agregar qué funciones hará el cuidador y qué funciones hará el paciente. ¿Por qué razón? Porque el éxito del programa es que lo desarrolle el paciente. El éxito del programa es que el paciente se tiene que apegar a su tratamiento y genere un autocuidado para que mantenga una buena sobrevida. Pero diferente es cuando el cuidador lo hace todo. Por lo tanto, no va a haber una mayor respuesta de apego, tolerancia, autocuido en el paciente. Y deben de ser claras las funciones desde la entrevista, desde la formación, hasta cuando el paciente se mantenga en la terapia. Es importante definirlo. Una vez el paciente sale de la crisis urémica, puede el paciente ya retomar los aspectos de procedimientos o protocolos que pueda estar haciendo el cuidador para que él se empiece a adherir al tratamiento. Entonces, ¿por qué hablar del peso seco? Existe el término, se ejecuta el término en muchas unidades y es porque el peso seco se refiere a aquel peso alcanzado donde ya no se cuenta con exceso o deficiencia de líquido en el cuerpo. Conocerlo es de mucha importancia en los pacientes que se encuentran en tratamiento sustitutivo. Entonces, la importancia radica en dos aspectos. Primero, el exceso de líquido, pues nos genera básicamente complicaciones. Una de ellas es la hipertensión arterial, la sobrecarga hídrica, un edema agudo de pulmón. El segundo importante es que el extraer líquido en exceso durante el proceso dialítico también puede producir un descenso de la presión arterial con aumento del riesgo de complicaciones. Por eso debe de ser aplicado el peso seco en todas las unidades de diálisis. Como recomendaciones, al tener analizado los grupos de pacientes que ingresan a la enseñanza, se debe de organizar de acuerdo a las habilidades y destrezas de quien lo reciba. Las horas de enseñanza durante el día no deben de ser por periodos largos, ya que puede generar agotamiento en quien lo recibe. Algunas unidades lo hacen por las mañanas solo por 4 o 5 horas y por las tardes de la misma forma, 3, 4 o 5 horas. Si el cuidador recibe el entrenamiento, se debe de enfatizar que el paciente, una vez salga de su fase aguda, puede ir aprendiendo para que genere esta misma autonomía e independencia en el tratamiento. En los controles subsecuentes es importante revisar cómo el paciente va adquiriendo el conocimiento y habilidad en los procesos después de que el cuidador realiza los procedimientos. Al final, pues mencionar cuáles son los pilares fundamentales en el éxito de un programa en diálisis. Primero, pues, debe ser una diálisis ajustada, una diálisis que se aplique donde vayan los recambios indicados, donde se respete la permanencia, donde se utilice la concentración prescrita, los volúmenes indicados por el médico. También es uno de los pilares fundamentales es la dieta, donde debe de haber un plan de dieta ajustado a las necesidades. Por lo tanto, debe ser un plan individualizado. Esta dieta tiene que ir cambiando en la medida de que el paciente se va sintiendo mejor, va liberando más toxina y va necesitando más requerimientos nutricionales. Por eso es importante que se le dé un seguimiento en la consulta de nutrición a cada uno de los pacientes. Otro de los pilares fundamentales son los medicamentos, donde van incluidos todos los que necesita el paciente. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida y, por supuesto, a evitar complicaciones.
Y como último, el apego y el autocuido por parte del paciente. Aquí ya no hablamos del cuidador, sino del paciente, porque mientras el cuidador ejecute todo el proceso, difícilmente el paciente se apegará y por lo tanto el nivel de sobrevida del paciente no será el esperado. Entonces, en la enfermera, en la intervención educativa, debe fomentar el mantenimiento de las conductas de adherencia al tratamiento. Si ustedes revisan, no hay receta para mejorar la adherencia, pero son necesarios los siguientes. Una comprensión del fenómeno donde sabemos que el proceso de adaptación de esta enfermedad no es fácil. Entonces hay que controlar, hay que conocer el estilo de vida, hay que conocer la familia, cuáles son las características de su patología y cómo tener las estrategias para las posibles intervenciones que nosotros como enfermeras vamos a dar. También considerarnos como estrategia de intervención la elaboración de un programa de enseñanza, el cual permita organizar de manera sistemática las conductas y habilidades a seguir por parte del paciente en un sistema muy coherente con diferentes fases y procesos. Muchas gracias. Gracias al comité organizador.